Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esto es Propuesta Debate Bolivia. Una noche más debatiendo temas muy importantes, sobre todo para la sociedad. Hoy en día vamos a hablar de una temática especial, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha sacado a partir de hoy un protocolo donde nos indica que los 162 países miembros tenemos que hacer acciones ya necesarias para hoy para poder volver a la normalidad. Acciones post pandemia. Hoy en día tengo invitados de lujo. Quiero dar la bienvenida a la doctora Senta Rec, que nos acompaña, al licenciado Ervin Bazán, buenas noches, Camilo Cardona y Luca Vázquez, nuestros panelistas de siempre, ¿cómo están? Y bueno, muy interesante la información de este protocolo, de una hoja de protocolo que da a las Naciones Unidas para poder salir de esta crisis en que estamos, esta crisis profunda. Las Naciones Unidas plantea 5 puntos, los cuales los vamos a debatir y vamos a ver si Bolivia está tomando estas acciones y si podemos generar un consenso para ver la mejor manera de que toda la sociedad en su conjunto salga lo menos perjudicada. Perjuicios sí hay, tenemos que ser sinceros, y tenemos que estar lo menos perjudicados. Quiero darle la palabra a don Ervin Bazán. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Ahorita vamos con el audio de don Ervin. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Un gusto saludarte. Saludar también, por supuesto, a Camilo, saludar a Senta Rec, que nos acompaña, y a Luca. Buenas noches y un abrazo virtual en esta ocasión a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Qué gusto y qué honor poder compartir algunas ideas esta noche con todos ustedes. Muchas gracias, licenciado Ervin. Doctora Senta, ¿cómo está? Queremos darle la bienvenida. Muy buenas noches. Contenta de participar de este panel, de poder conversar sobre la situación económica, que es bastante crítica, y de este protocolo de la ONU, que me parece justamente que es importante, y gusto de saludarlos, pues, ¿no? Luca, Erwin, Andrés, Camilo, todos las personas que están congregadas hoy para este diálogo. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los invitados. Realmente un gusto tenerlos. Dos personas referentes, creo, de la sociedad cruceña y que nos van a ayudar mucho a desmenuzar todo lo que estamos viviendo con este COVID-2019 o COVID-19, como se conoce. Gracias, Camilo, gracias. Luca, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias al licenciado Ervin Bazán y a la doctora Senta Rec por la invitación, por aceptar la invitación. Y bueno, ¿no? Ya casi a un mes de estar en cuarentena y ver pues cómo vamos a ir aquí adelante, ¿no? Si se van a seguir los protocolos que recomienda la ONU o qué medidas se va a tomar por la parte del gobierno transitorio, ¿no? Y bueno, pues entraremos al análisis. Muy bien, para entrar en análisis, vamos a hablar de los 5 puntos que habla puntuales este protocolo. El primero, proteger los servicios de salud y fortalecer la capacidad de los sistemas de salud para responder al COVID-19. Este punto es muy crucial. Hemos visto en la sociedad civil, en los colegios médicos, en el tema de la seguridad social, muchas quejas acerca del tema de bioseguridad, del tema de respiradores, de capacidad de la capacidad de las unidades de terapia. Vi un programa de aquí del señor Ervin Bazán que quisiera que nos comente, estaba con el doctor Germán Antelo, donde tocaron estos temas. Bueno, quería saber, don Ervin, si usted ve desde su punto de vista que Bolivia podría cumplir con esta primera exigencia que hacen las Naciones Unidas. Gracias, querido André. Yo quisiera empezar diciendo que hay una diferencia entre el drama y la tragedia. La tragedia es decir que estamos ante un destino imposible de remediar y esto no tiene solución. Yo no quiero hacer de lo que está pasando en el país una tragedia. En cambio, el drama es reconocer lo terrible de lo que nos está pasando, de lo que nos ha venido pasando y de la falta de luz que vemos en este momento a futuro, pero
reconociendo también nuestro papel como actores, como sociedad civil, la clase política lo suyo, los diferentes cuerpos intermedios de la sociedad también lo suyo. Y digo esto porque es terrible. ¿En qué sentido lo digo? Y voy al primer punto que propone las Naciones Unidas. Habla de proteger los servicios de salud y fortalecer la capacidad de los servicios de salud. Y bajo esta mentalidad siempre positiva en que tenemos que convertir los conflictos o las crisis en oportunidades, uno creería que esta crisis del sistema sanitario, producto de la pandemia del coronavirus, tendría que convertirse en una oportunidad para los bolivianos. Y yo estoy convencido que tiene que ser una oportunidad. Una crisis, por definición, en manejo de crisis lo decimos siempre así, es una oportunidad para hacer lo que no hemos estado haciendo. Repito el concepto, en manejo de crisis. Una crisis es una oportunidad para hacer lo que no hemos estado haciendo bien. Y en materia de salud, ¿qué cosas no hemos estado haciendo bien? Pues prácticamente todo, porque hablar de sistema de salud ya es ser muy generosos, un sistema de salud. Los verdaderos entendidos en la materia dicen con mucha claridad y frontalidad que lo que tenemos en el país no es un sistema de salud, es una improvisación total. Es cierto que hay los centros médicos, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel de atención, pero ninguno con auténtica capacidad de ofrecer los servicios que debe. Por tanto, no se puede hablar con propiedad de un sistema de salud. Por tanto, hablando de los dos niveles, proteger los servicios de salud para atender lo que en este momento tenemos que atender como urgencia. Si tú ves un dato, la cantidad de terapia, de camas de terapia intensiva que tenemos que no alcanzan para lo mínimo necesario en tiempos normales, han disminuido porque se han asignado un grupo de esas camas para pacientes con COVID. Entonces tú ves que de lo poco se le está restando, no se está aumentando nuestra capacidad instalada en materia de salud. Eso ya es muy preocupante. Y doy datos muy concretos. Tú me dices, André, tú me cortas cuando haya hablado mucho. Doy datos muy concretos. Actualmente tenemos 400 unidades de terapia intensiva. ¿Sabes cuántas unidades de terapia intensiva tendríamos que tener en una situación normal en todo el país? 1.110. Es decir, falta poco más de 2/3 en materia solamente de unidades de terapia intensiva. Y esas unidades, de esas 400 unidades de terapia intensiva, es que se ha sacado, se ha reservado un tanto para atender a los pacientes con COVID. Por tanto, ¿qué pasa si tú, por X o Z razón, tienes un accidente, te golpeas la cabeza, necesitas una terapia intensiva? Es probable que no puedas acceder a esa terapia intensiva porque están reservadas para pacientes con COVID. Por eso digo que esto es dramático realmente, esto es dramático, pero podemos mantenerlo ahí y no convertirlo en una tragedia. Hablemos de los intensivistas, de la cantidad de recursos humanos especializados para terapia intensiva. Hoy por hoy en el país tenemos 200 intensivistas. Deberíamos tener una media de 600. Deberíamos tener en época normal una media de 600. Lo mismo en cuanto a profesionales de salud, se estima que deberíamos tener 23 por cada 10.000 habitantes. Hoy tenemos solamente 13. Es decir, aún no hemos cubierto la cantidad de profesionales de salud que necesitamos para atender dignamente a la población boliviana. Y de ese total, al menos el 40% deberían ser especialistas. Y esto ya es hablar palabras mayores. Tú sabes lo que les cuesta, sobre todo en el área médica, convertirse a estos profesionales que egresan como médicos general, lo que les cuesta de su bolsillo convertirse en especialistas. Es esto como datos nomás. Hablemos de aceleradores lineales, porque, ojo, lo que está diciendo la ONU no es solo atender el COVID. Estamos hablando de mejorar nuestra capacidad instalada en materia de salud. Entonces tenemos que ver lo que en materia de salud en términos generales se refiere. Aceleradores lineales solo tenemos 4 en el país. Deberíamos tener por lo menos 22 aceleradores lineales para todo el país. Camas de hospital, 27.500 deberíamos tener. Hoy por hoy no tenemos más de 15.000 camas. Faltan por lo menos más de 12.000 camas
en el país. Y no estoy hablando de unidades de terapia intensiva, ese dato ya lo di antes. Entonces, las provincias no tienen hospitales de tercer nivel. Esto lo conversábamos con el doctor Germán Antelo, que todos ustedes saben, es un especialista en la materia, respetado por la comunidad académica. Esto es una consecuencia precisamente de lo que no hemos hecho bien en materia de autonomías. Es decir, no le hemos permitido a la gente en provincias tener hospitales de tercer nivel. Y por supuesto, estaremos plenamente de acuerdo en que si vives en provincia o vives en la ciudad, eres un ciudadano con la misma dignidad y con los mismos derechos que todo ciudadano boliviano. ¿Y por qué no tienen nuestros hermanos en provincia hospitales de tercer nivel? Esto sí es dramático. Entonces, no estamos cumpliendo esta ventana de oportunidad. Y cuando digo ventana de oportunidad, me refiero a que este gobierno de transición, y por supuesto el gobierno que venga, tiene una enorme ventaja, y es que absolutamente todos los ciudadanos bolivianos nos hemos dado cuenta que el primer valor a proteger es la salud. ¿No es cierto? Entre los problemas estructurales que tenemos como sociedad boliviana, que son estructurales, pero que también son fundamentales para el desarrollo nacional, son la salud y la educación. Por supuesto, ya sabemos que el movimiento al socialismo en los 13, 14 años desperdició la época de mayor bonanza y el gobierno más largo de la historia y no solucionó ninguno de los problemas estructurales que tenemos los bolivianos, entre ellos el tema de la salud. Entonces, tenemos una sociedad que ya sabe que la salud había sido muy frágil, y no hablo solo del sistema de salud boliviano, hablo de la salud de cada uno, de que hay que protegerla y de que es un valor fundamental. Entonces, tienes una sociedad altamente sensibilizada en materia de salud, pues entonces prioriza la salud, es lo que yo llamo poner a la persona, desde la ética hablamos de poner a la persona en el primer lugar. ¿Cómo traducimos este concepto ético a un aspecto concreto de gestión pública? Pues si tú pones a la persona humana, reconociendo su dignidad, en el primer lugar de tu gestión, tú lo que vas a hacer es priorizar la inversión en materia social. Priorizar la inversión en materia social. ¿Y esto qué significa? Significa, primero que nada, priorizar a los grupos vulnerables. Cabalmente, mismos grupos vulnerables que son hoy objeto de, digamos, que son vulnerables también por el COVID. Hablamos de personas mayores, personas de la tercera edad, pero en el caso boliviano hablamos también de pueblos indígenas, hablamos de poblaciones de niños, hablamos de mujeres. Entonces, proteger a los grupos vulnerables con inversión social y a toda la sociedad boliviana con inversión social, entre ellos la salud. Lo hemos dicho siempre, el padre Mateo parecía un tiempo predicando en el desierto cuando pedía el 10% para la salud. El gobierno empezó una campaña muy dura en contra del padre Mateo, y en los próximos días en mi página voy a tener la oportunidad de conversar, Dios quiera, con el padre Mateo, porque recordemos que se encarnizaron contra el padre Mateo, empezaron una campaña de desprestigio terrible. Después, años después, tuvieron que reconocer que la inversión en materia de salud era absolutamente insuficiente, que no llegaba al 5%, y lo mínimo que necesitamos es el 10%, según los cálculos que hizo el padre Mateo con el equipo técnico, pensando un poco en lo que debería ser nuestra inversión de acuerdo al PIB por persona. Recordemos que somos los que menos invierte prácticamente en Latinoamérica per cápita en materia de salud. Esto diría, para resumir, André, al punto que nos pide o que nos propone el PNUD de proteger los servicios de salud y mejorar la capacidad sanitaria de los países. Y termino con esto. No estamos ni cumpliendo con la emergencia sanitaria, porque esto hay que decirlo, las decisiones hoy están en contrarruta. Yo le decía a Senta el otro día, estuve en cuarentena política, es decir, estuve callado, en silencio, me parece que cumpliendo con un deber moral, que era de prestar todo el apoyo al gobierno nacional, por lo menos sin críticas en su momento, porque había realmente que ponernos la misma camiseta, y hay hoy por hoy que ponernos la misma camiseta, porque la crisis es de todos y todos dependemos de todos, y le auguramos al gobierno nacional
todo lo mejor para que pueda gestionar de la mejor manera esta crisis sanitaria. Nos quedamos mucho tiempo solo en tareas humanitarias, en tareas de solidaridad, lo seguimos haciendo hoy, pero hoy por hoy creemos que ya es necesario ir diciendo algunas cosas respecto de lo mal que se está manejando esta crisis sanitaria y por eso insisto, no estamos aprovechando esta oportunidad para mejorar lo que no se ha venido haciendo en materia de salud, André. Muchas gracias, Werby. Me quedo con algo muy importante, no tener un sistema de salud adecuado, ¿no? Es increíble, hablábamos acá con los especialistas y jefes de terapia intensiva de los diferentes hospitales de Santa Cruz, y nos dicen que ellos estaban pidiendo una cumbre de salud, le pedían una cumbre de salud al gobierno para que los escuche, y vean que necesitan 3.000 ítems, eran 3.000 ítems para solo atender Santa Cruz. A la fecha, todos los jefes de terapia intensiva, ¿qué más que la persona que está cerca del enfermo, cerca de la realidad? Aquel jefe que está trabajando casi 18 horas nos indicaban, porque no hay otro jefe, es un solo jefe por terapia intensiva, increíble. Entonces ellos tienen que estar permanentemente en el frente de batalla y no hay quien los escuche. A la fecha no ha habido esa cumbre de salud que están solicitando. Entonces es alarmante, no es alarmante este tema, todos queremos lo mejor, para eso estamos en el programa aportando ideas, digamos, para tener lo mejor, y lo mejor yo creo que ahorita con el tema de salud es escuchar e invertir, porque sé que fondos hay. Camilo, te quiero pasar el detalle para que continuemos con el debate, por favor. Claro, bueno. Las Naciones Unidas se preocupan y avisoran que un problema de salud va a generar problemas sociales, económicos, y para eso ha tomado ciertas recomendaciones para poder apalear o buscar una alternativa que nos ayude a superar este tema. En la segunda propuesta que hace el PNUD, dice literalmente, ayudar a las personas a hacer frente a la adversidad mediante la protección social y los servicios básicos. Entonces, desde su experiencia legislativa, doctora Rec, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Usted ve o avisora que se va a solucionar este punto o el gobierno está haciendo las medidas necesarias para hacerlo? Bueno, a ver, para hacer así práctica e ir al grano, es preocupante la situación actual. No solo por la circunstancia misma en la que nos pone la pandemia, en la que nos ha puesto la pandemia, que es un imponderable. Podemos decir que es algo que, bueno, está provocado por un virus, que es algo a nivel mundial, que nos ha restringido la posibilidad de movilidad, que pone todo lo que sabemos, ¿no? Que pone en riesgo la vida de las personas, que nos ha limitado a un confinamiento, y eso, como usted dice, bien dice Camilo, va a tener y ya tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida, digamos, ¿no? Es una onda expansiva. Entonces, las respuestas que tiene que dar un gobierno, lo que está tratando de hacer, lo que yo entiendo de este documento de Naciones Unidas, lo leemos de manera integral, está tratando de dar luces de diferentes aspectos que cada gobierno tiene que atender, pero que prácticamente los tiene que hacer no gradualmente, uno después de otro, sino casi como de manera sincronizada, es un todo, ¿no? O sea, lógicamente que algunos son mucho más urgentes, como sería mejorar el sistema de salud, puesto que estamos en un problema grave de salud pública, proveer a las personas que son más vulnerables de recursos y para poder salvaguardar sus vidas también, en su subsistencia, y proveerle la posibilidad de que tengan una mínima estabilidad, en que tengan recursos básicos. Esos serían los acuciantes, los de extrema urgencia, como cuando usted va a un naufragio, lógicamente lo primero los va a sacar del mar, digamos, ¿no es verdad? A los náufragos.
porque si no ya serían cadáveres y ya no hay ni para qué aplicar ningún programa. Pero una vez lo sacó del mar, o sea, no se puede quedar en lo mismo, digamos, sino que tienen que haber también medidas que actúen de manera también, sean provistas por el gobierno de manera complementaria y también, digamos, casi en los mismos tiempos, para poder entrar en un proceso de que esta pandemia no genere esa ola expansiva de problemas que se van profundizando, que son los problemas económicos y por ende un rebote de posibles problemas sociales. Pero ¿qué es lo que vemos hasta el momento? Por lo menos no conocemos. Yo no conozco que haya funcionado la sociedad científica, yo no conozco que el sistema de salud, que sí está absolutamente inexistente prácticamente, con muy malas condiciones, haya sido mejorado sustancialmente, ni siquiera los recursos de bioseguridad que son necesarios para enfrentar la pandemia, que tienen que utilizar las personas que están en primera línea del combate, como son los médicos, el personal de salud, de enfermería, han sido dotados. O sea, entonces vemos en realidad un cuadro, y no es con el ánimo de ser crítico, pucha, a mí me encantaría en este momento estar diciendo que estoy súper satisfecha de que en realidad estamos respondiendo en la medida de la urgencia de la circunstancia y con todos los recursos que se puedan disponer, digamos, ¿no? Pero se ve una ausencia de una planificación, o sea, son en realidad acciones que son acciones que son parches, son acciones que son hechas de manera sin responder a un plan donde podamos tener una confianza de que en realidad estamos haciendo un cambio sustancial e importante en la manera de abordar la problemática de salud en Bolivia y sobre todo esta situación de urgencia, ¿no? Por ejemplo, las quejas son permanentes, si bien sí, siempre hay quejas, pero por ejemplo, se han montado lugares que son los hospitales muy precarios, ¿no? Si queremos el mobiliario lo que se puede observar es que están las camas, hay limpieza, se recluyen en cuarentena a las personas, seguramente se les da alimento, pero no hay atención médica, no se encaminan los tratamientos, no hay un control cuidadoso de los enfermos. Entonces, muchas de las muertes que hasta ahora hemos lamentado, pues desgraciadamente se reporta que son pacientes a los que no se les aplicó a tiempo los test, demoraron. Sabemos que esta enfermedad es muy virulenta y muy acelerada. La forma en que a veces invade el organismo realmente tiene unos tiempos extraordinarios, diríamos. Entonces, ante todo esto que ya conocemos de la pandemia, no estamos aplicando los protocolos médicos de abordaje tampoco. Primero, ni siquiera los de bioseguridad para que los médicos estén protegidos y la misma policía. Y en segundo, el protocolo para abordar la problemática, o sea, la enfermedad. Entonces, yo deduzco, en la medida en que uno hace un análisis, que gran parte de la pérdida de vidas humanas se debe justamente a la precariedad en la que seguimos debatiéndonos con este sistema de salud. Y que hay una especie de querer como un escaparate, ¿no? Donde se está mostrando, sí, estamos, además, hasta ni siquiera está hecho de una manera que se pueda decir, pucha, llegaron los recursos. Muy de a poco van llegando algunos recursos, se van mostrando de manera muy esporádica, muy extemporánea, un criterio científico que pueda dar la comisión científica, los médicos, con respecto a en qué etapa, cómo actuar, cuál va a ser el procedimiento para los que están en la fase inicial,
una vez se ha dado el diagnóstico, hacer el diagnóstico temprano, qué otro tipo de tratamiento se va a hacer si se agravan los casos, el hecho de que se hagan placas en su debido momento a los pacientes para ver si se están produciendo las trombosis pulmonares, etcétera. Olvidémonos, eso no existe. Entonces, estamos realmente en una indefensión, desgraciadamente, no se ha mejorado prácticamente nada. Estamos tratando de aparentar que estamos dándole una respuesta a la crisis. Yo no sé realmente, y ahí es donde se deberían transparentar las situaciones, porque tanto la comisión científica, que realmente va a quedar muy mal, si es que, por eso creo que ha habido una crisis, ¿no? Donde se retiraban, porque pueden quedar muy mal personas prestigiosas que ponen su nombre y que no están orientando adecuadamente los pasos que se están dando y cómo se está en realidad encarando la terapéutica, el tratamiento en todas las fases de esta enfermedad. Entonces pueden quedar, yo estoy de acuerdo en que haya habido una crisis y se nieguen a prestar sus nombres si realmente no han participado, porque deberían estar informándonos permanentemente cuál es el tratamiento que han tomado, digamos, que han asumido que es el más pertinente y de qué manera están tratando los casos, por un lado, y por el otro lado, los insumos y las mejoras que se pueden estar dando en realidad en los centros hospitalarios o en los lugares donde se hace el confinamiento. No tenemos información de ningún tipo, son todas muy generales. Hemos tenido información por la prensa, que hemos formado un cuadro, los ciudadanos, hecho de buena voluntad para saber con qué recursos podríamos contar, de cuál es hasta el momento el aporte del apoyo de la ayuda internacional para encarar esta pandemia. Pero esto no lo hemos recibido como un dato oficial del gobierno, como una rendición de información al pueblo clara y de cómo se están empleando. Hay una página que es una página que en realidad nos puede dar la transparencia en todo momento a los bolivianos. O sea, porque, a ver, se alude de que sí, no se puede ir siguiendo determinados pasos para poder de alguna manera auditar estos recursos. Perfecto, porque por los mismos decretos que se han dictado por la pandemia, los gastos tienen que ser de compra directa, sin hacer licitación y sin techo presupuestario. Perfecto, ¿no? Pero esos gastos inmediatamente pueden estar transparentados en ese sistema de compras del Estado que se llama SICOE, que en realidad es una página pública de transparencia donde la pueden consultar desde diputados, senadores, ciudadanos, periodistas, etcétera. Y automáticamente tienen en qué precio compraron, cuántos ventiladores, cuántas mascarillas, equipos de bioseguridad. Y eso no requiere un gran esfuerzo, porque así se hacen las compras, se transparentan. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Que no hay la voluntad de trabajar de esta manera abierta, coordinada, con diálogo con la ciudadanía. El único diálogo que tenemos son las apariciones del gobierno, de la presidente, cuando amplía la cuarentena, que es muy escueta, simplemente dice que se va a continuar por los riesgos, si hay encapsulamiento, o que se nos pide una oración, o un día de ayuno, y parar de contar. No tenemos mayor participación ni mayor información. Entonces, ¿cómo podemos aplicar un programa tan importante como el que nos está dando la ONU, el PNUD, para poder tanto encarar la pandemia en su fase de brote
más virulento como es el que estamos viviendo y poderla frenar y al mismo tiempo encarar una reactivación económica que requiere un gran esfuerzo estructural, porque lo que se está aconsejando son medidas laborales, impositivas, medidas de incentivo económico, de dinamización de la economía, y no solamente las medidas del paliativo inicial, de la urgencia, como son las canastas, las bolsas familiares de alimentos para que la gente en el momento no muera de hambre, digamos, ¿no? Que además, si somos veraces, esta acción, este primer paso, el gobierno lo está haciendo con mucha ayuda, con mucho apoyo, porque la sociedad se ha organizado en sí misma a través de diferentes organizaciones, de diferentes estamentos, y está también dotando de recursos a un porcentaje bastante extenso de la población, lo que quiere decir que la ayuda, que el apoyo del gobierno no hubiera sido suficiente si no tuviéramos el accionar inmediato y la respuesta inmediata con acciones positivas que ha tenido la ciudadanía. Entonces, es amplio el tema, ¿no? Pero, digamos, lo que yo quiero expresar es que en realidad nos encontramos en una etapa en que hay una confusión muy grande. Todavía se nota un estado de confusión, de respuestas muy irregulares, no satisfactorias, y que en realidad no estamos abordando nada en el sentido de que podamos pensar que va a haber un destino de una reactivación, de una posible salida, sin que tengamos secuelas tan graves como las que se avisoran si es que no tenemos las intervenciones adecuadas. Quiero parar en este punto para no excederme, pero lo que yo quería no es mostrar, en realidad estoy de acuerdo con Erwin, que pues nadie quiere hacer una tragedia, ¿no? Nos gustaría que sea un drama, pero porque es mucho más manejable. Pero hasta el momento, mientras no demos los elementos necesarios para que las intervenciones, en realidad, en estas intervenciones se avisore la posibilidad de una salida, estamos en una situación bastante crítica y que en realidad, pues, preocupante, ¿no? Nos preocupa, yo estoy como persona, digamos así, que siempre he estado activa y analítica, que me gusta analizar los fenómenos sociales y ver en qué se puede aportar, veo todavía muy indefinida la posibilidad de una salida, porque no nos han dado ningún elemento. Quien tiene que darnos en realidad un proyecto es el gobierno, o llamarnos para hacerlo el proyecto, pero ninguna de las dos situaciones se han planteado hasta el momento presente. Muchas gracias, doctora. Me quedo con unas cosas muy importantes. Primero, los recursos, ¿no? Los recursos los tenemos que son lentos, insuficientes y muchas veces son extemporáneos, ¿no? O sea, las medidas que se necesitan hoy o las que se necesitaban ayer no son las mismas. Esta crisis es implacable, ¿no? O sea, avanza a pasos agigantados. Y otra cosa muy importante, la transparencia de la información. Primero, la información. No hay una información, como usted dice, veraz en cómo vamos a accionar, qué protocolos se van a tomar, qué son las acciones y pasos a dar, situaciones que tuvieran que estar informándonos todos los días, y también la manera de transparentar esta información, ¿no? Si recibimos recursos, en qué lo gastamos, que la población sepa que sí se está implementando en lo que se necesita. Ya nosotros como sociedad organizada tuvimos 14 años de que hicieron lo que quisieron, ¿no? O sea, nunca se implementó ninguna política en la necesidad. Pues tiene que cambiar, y lastimosamente desde la percepción de la ciudadanía, el no transparentar la información conlleva a ser subjetivo y pensar, están haciendo lo mismo que antes, ¿no? Quiero darle la palabra a Luca, por favor, para que hablemos del tema ya económico que indica las Naciones Unidas.
Gracias, Andrés. Es importante todas las recomendaciones que nos hace la Organización de Naciones Unidas en, en el objetivo de que nuestro estado no se vaya al pique, ¿no? Si es por esto que plantea estas recomendaciones. Y es cierto lo que dice la doctora Senta, ¿no? Es un virus que se propaga muy rápidamente, es un virus desconocido y Bolivia y muchos países no estaban preparados para esto, ¿no? Pero a mí me extraña mucho que tanto las redes sociales, tanto los medios de comunicación masivas han informado que Bolivia igual ha empezado a tener ciertas donaciones de países y lo que a mí personalmente me molesta es que cuando yo escucho que hay donaciones, eh, su- supongo que esas donaciones la van a invertir o la van a utilizar para las cosas de necesidad urgente, por ejemplo, salud, pero es como que el gobierno va jugando con, con, con los ciudadanos, ¿no? Ok, nos ha llegado tal donación, pero no nos dice en qué están gastando ni cómo lo están utilizando, ¿no? Entonces queda en la disyuntiva, queda en la nebulosa, ¿qué están haciendo con esos recursos? Yo quiero hacer una pregunta, bueno, hacerle dos preguntas al licenciado Bazán. Y respecto a la observación que hizo la ONU respecto a cómo proteger los empleos, cómo apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y así como a los trabajadores, ¿no? Aparte de toda esta cuarentena, eh, creo que hay una incertidumbre en el sector obrero eh, y en el sector empresarial, porque se supone que llegan recursos, se supone que hay donaciones, pero ni los empresarios saben qué están haciendo con esos recursos para poder pagar los salarios de sus empleadores. Y el trabajador está en la incertidumbre de decir qué va a pasar después de esta cuarentena. ¿Qué van a ser las medidas que van a tomar para favorecer? Porque yo creo que ningún trabajador está al margen de la situación y de la lógica que nos trae eh, que si una empresa no genera, no tiene liquidez, ¿cómo les van a pagar? ¿Cómo ellos van a percibir sus recursos? Entonces, mi pregunta va al punto 3, que dice proteger los empleos apoyando a las pequeñas y medianas empresas, así como a las y los trabajadores del sector no estructurado mediante programas de recuperación económica. Y al mismo tiempo quiero enganchar respecto a qué es necesario aumentar los incentivos o estímulos fiscales financieros, porque yo creo que en un momento el fisco a las empresas privadas les va a terminar de ahorcar, o sea, de matar. Si ahorita están en una agonía, yo creo que pasado esta época de cuarentena y de coronavirus, si no hay medidas económicas de apoyo al sector privado, al sector empresarial, el fisco va a ser el que los va a terminar de liquidar. Gracias, Lucas. De nuevo, ¿no? El PNUD está dando una serie de recomendaciones para reactivar las economías y generar ciertas medidas, digamos, de equidad en la población, empezando por cuidar la salud y segundo, porque no hay que olvidar la diferencia entre la macro y la microeconomía, que es la que siente el ciudadano. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente fuera de las materias primas, nosotros no hay que olvidar que no hemos modificado nuestro patrón de desarrollo, que es primario, exportador de nuestros recursos naturales, fuera de lo que son la exportación de nuestros recursos naturales y de algunas otras materias primas, evidentemente nuestra economía se sostiene por la iniciativa privada. Y aquí, claro, lamentablemente, según datos del Banco Mundial, el 78% de nuestra población boliviana se encuentra en el sector de la economía informal. Entonces, proteger empleos cuando el 78% se encuentra en el sector de la economía informal, cuando se entiende que este sector no tiene una gran mayoría accesos a empleos de calidad, ¿no? Con seguridad social y con una serie de prestaciones. Es ya un panorama, digamos, bastante complejo
y mucho más por el impacto del COVID. Evidentemente, a ver, para decir algo, esta mañana estábamos repartiendo toddy con pan en los barrios. O sea, y esta realidad es como digo, de lo micro a lo macro, ¿no? Y es gente que es cuentapropista. La economía boliviana es cuentapropista en un margen superior al 70%. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no te olvides tú que el 2015 ya empezamos a sentir en la economía nacional el impacto de la baja en los precios internacionales del petróleo concretamente, ¿no? Y del gas y todo aquello. El 2015 bajaron los precios y tuvimos que echarle mano a las reservas internacionales y crearon un eslogan para hablar un poco de su modelo económico, que era un modelo económico de subvención, o más bien, claro, un modelo económico de demanda interna. Que era insostenible porque le echaba mano a nuestra reserva internacional, que empezó a apoyarse más en la deuda externa. No te olvides que hoy por hoy debemos estar por un servicio a la deuda externa de por lo menos 600 millones de dólares anuales. Es decir, nos hemos vuelto a endeudar, bajaron los precios de las materias primas y nuestra economía boliviana tiene por lo menos un 78% de economía informal, es decir, de gente que no tiene acceso a empleos de calidad. Entonces, ahí tú me dices, ¿cómo vamos a proteger los empleos? Bueno, hay evidentemente una de las medidas del paquete que se ha conocido públicamente, y a lo mejor Jorge nos puede orientar mejor en este tema, tiene que ver precisamente con que por lo menos 2 meses después de levantada la cuarentena, las empresas no pueden despedir a sus trabajadores y para eso le han dado otra serie de incentivos a las empresas. Bueno, creo que son absolutamente insuficientes. Tú decías, el trabajador no está desvinculado del contexto y sabe que la empresa no va a tener liquidez para pagarle. Y aquí hay un concepto fundamental. Todos dependemos de todos. El trabajador de la empresa del trabajador, el que sale a la venta a comprar, tiene que entender de que si al pagar esos 20, 30, 50 pesos por la compra que está realizando, tiene que entender que si de nada le sirve su dinero si no está esa persona para venderle. Y detrás de esa persona hay una cadena productiva. Y esa persona que le está vendiendo tiene que entender que de nada le sirve su producto si no está la persona que le va a comprar. Es decir, esto es importante como concepto. Todos dependemos de todos. Entonces, van a ser absolutamente insuficientes esas medidas si no tenemos medidas más agresivas en materia de generación de empleo. Este es la gran deuda, digamos, ¿no? La factura pendiente que ha tenido el movimiento al socialismo durante los últimos 13 años. Por supuesto, este gobierno de transición no lo va a poder solucionar de fondo, pero este es el tema de fondo. ¿Cómo generamos empleos? Y por supuesto, a la medida que vamos protegiendo la salud de las pequeñas y medianas empresas. Eso como un primer comentario. Muchas gracias, don Erwin. Queda muy importante lo que usted dice. No todos dependemos de todos. Hay un tema aquí que hay que inyectar liquidez. Demanda, liquidez en la oferta. Hoy día hicimos un sondeo con pequeñas empresas, las pymes, para ver cómo han ido con el acceso a estos 2 planes que ha hecho el gobierno. El plan de empleo, que significa que le dan el valor de 2 salarios mínimos por 2 meses por cada trabajador, que era presentar la planilla de la AFP. Y la segunda pyme eran los que no tenían el AFP, como usted dice, el mercado informal está rondando casi el 90%, quiere decir que esta gente no está en la seguridad social, tendría que acceder al otro crédito, que es el crédito para las pymes. En ese sentido, llamaron a mucha gente de los diferentes bancos, los cuales indicaban lo siguiente: si bien está la ley, si bien está la reglamentación, no estaban los requisitos establecidos por la ASFI, porque, por ejemplo, para dar un crédito pyme, tiene que ir el asesor de crédito hasta la empresa a verificar la empresa. ¿Cómo hacemos eso en la cuarentena? Entonces, no se estaban pudiendo acceder porque no habían las condiciones para cumplir los requisitos. De esa manera no iban a poder los desembolsos. Y muchas pymes me decían, tenemos que pagar el 4 o 5 de mayo los salarios, porque después vienen multas del Ministerio de Trabajo, no podemos. Las que sobreviven, ¿no? Hemos visto que muchas empresas ya están quebradas porque al no poder vender en 30 días, no tuvieron liquidez, no tuvieron cómo pagar. Ahora,
seguir arrastrando que no pueden acceder a un crédito, eso también va a entorpecer este desarrollo y muchas personas no van a poder. Yo digo, del 90% de estas empresas, el 85% de las empresas en Bolivia son unipersonales. Que este 50% no pueda llegar a pagar el salario este 5 de mayo, va a ser una crisis tremenda, ¿no? Quiero decir la palabra al licenciado Jorge Camine, que es presidente del Colegio Nacional de Economistas, el cual nos puede tocar el tema de estas recomendaciones de las Naciones Unidas y cómo Bolivia puede encararla. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Buenas noches, querido Andrés, buenas noches a todos los panelistas. Un gusto de saludarlos. La verdad que es un tema complejo, es un tema que ya muchas veces discutido, te das cuenta, el tema de que las reglamentaciones están tardando mucho, y justamente empiezo por el final, date cuenta de que ya se lanzó, digamos, el tema de la reglamentación por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, falta la reglamentación de la AFI. Entonces, el tema de que se lancen medidas, yo creo que deberían trabajarse en comités, en mesas de trabajo, entre todas las instituciones que tienen que reglamentar de alguna forma lo que se va a lanzar, y tener los documentos en un compendio para que una vez se lancen las medidas tengamos toda la reglamentación, y obviamente que las entidades, y en este caso los bancos, ya tengan el formato, la forma para estar implementando en sus sistemas o en sus procesos internos, ¿no? Porque viene la AFI y de la AFI falta todavía el paso de que el banco pueda hacer sus procesos internos, que obviamente que en eso sí los bancos son eficientes, no pierden el tiempo. En el tema de las recomendaciones que nos dan los organismos internacionales, es importante el poder entenderlos y aplicarlos a nuestra realidad. Lamentablemente el tema, fíjate, de que aplicamos medidas conforme a las exigencias o a las demandas que se están dando, en cierta forma está generando mucha desconfianza, ¿no?, en los agentes económicos. Entonces, habría que hacer una lectura sobre el camino para poder mejorar esta situación y obviamente generar medidas que en cierta forma lleguen a satisfacer las necesidades que plantean los agentes económicos. Hoy en día ya es muy claro de que quedó corto el programa de financiamiento, quedó muy corto. Esperamos de que lancen ya otro tipo de financiamiento, como hablábamos en anteriores programas. Fíjate, el tema que necesitas capital de inversión, ya no necesitas un capital operativo solamente, porque tenés que adecuarte al nuevo mundo, a la nueva forma de hacer economía, con inversión en lo que es tecnología, inversión en lo que es el tema de la comercialización, ¿no? Entonces, el tema de las recomendaciones que hacen los organismos internacionales, fíjate, yo lo veo muy interesante, solamente que ya al momento de poder aplicarlas en nuestra realidad es el verdadero problema. El tema de las políticas económicas, fiscales y monetarias van en el mismo sentido, son políticas recomendadas y aplicadas en muchos países. Sin embargo, aquí el gran problema que yo veo que dificulta la efectividad de las medidas es lo que te comentaba y te decía, que tenemos un Estado que está lejos de ser moderno. Si el Estado tuviera la modernidad que tienen otros países, sería mucho más fácil de poder aplicar estas medidas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene el COVID-19 en este momento, desde el punto de vista económico, es que te ha desnudado o te ha confirmado más bien todos los problemas que existen en economía, salud, en organización como Estado, en organización administrativa, ¿no? Te ha desnudado de que existe un Estado que no es eficiente, ¿no? Que es pesado, que es burocrático y que obviamente son problemas que debemos atacar para poder en cierta forma generar un buen ambiente de negocio, un buen ambiente de empresa para que podamos aplicar estas medidas. Porque si vos primero no acomodás el terreno, no podés exigir a que te sigan contratando personas si no te generan ingresos. Entonces, ese es un problema que van a tener
que se va a dar en todo, que se está dando en todo el mundo, lo vamos a tener acá en Bolivia, por más que hagan la ley que hagan, igual las personas, yo no voy a contratar a gente que no voy a poder pagarle su sueldo, ¿no? Hay que ser realistas. Y el apoyo, por más apoyo que se dé, también si yo veo que algo no es negocio y no voy a ganar plata como empresario, lo voy a dejar, a no ser que tenga un verdadero estímulo en el tema fiscal y que se dé, digamos, un apoyo rápido en el tema de financiamiento. Con estas condiciones, obviamente que va a mejorar el ambiente de los negocios y sin embargo, algo que es fundamental, que es la seguridad jurídica, que también está muy complicada aquí en Bolivia. El tema de la informalidad, lo primero que hay que atacar es la informalidad, ¿no? Y en estos momentos yo creo que el gobierno, el Estado boliviano también se encuentra entre la espada y la pared, porque tiene que solucionar muchos problemas y para ello se le complica un poco porque caen sus ingresos, no hay recaudación de impuestos, se cae el precio internacional del petróleo, el no poder despedir gente, pero no por un tema legal, sino por un tema de que esa gente se va a quedar sin empleo, ¿no? Estoy hablando del sector público. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿No? Lo va a mantener, va a ajustar los sueldos, va a ser eficiente en su gasto. Ahora, hablábamos del modelo económico planteado por el MAS. ¿Por qué no era eficiente? ¿Por qué no era eficiente? Porque hubo mucho despilfarro. Obviamente que si ese modelo hubiera garantizado, no hubieran tocado reservas, hubiéramos tenido un ahorro importante, ¿no? Como lo tiene ahora Perú, por ejemplo, obviamente que las condiciones para apoyar y ayudar serían mejores. Sin embargo, obviamente que un modelo económico que se demostró que en periodo de crisis no tiene la misma eficiencia que en periodo de auge, ¿no? El tema del despilfarro fue lo que nos hundió prácticamente y te ha dejado en esta escena que es compleja para cualquier gobernante, cualquiera que esté o que estuviera gobernando ahora, iba a estar complicado con este punto, ¿no? Yo creo que el tema es de poder generar confianza y generar ambiente de negocio en estos momentos que alguien va a decir por ahí, pero ¿y cómo? Pues decirnos una vez cómo se hace eso. En realidad, pues eso se hace entre todos y ahí vuelvo a tomar la palabra de Erwin, ¿no? Aquí hay que hacer un pacto entre bolivianos en realidad. Entonces el Estado, yo te doy esto, tiene que decir, yo no te voy a cobrar impuestos, pero vos seguís apostando por el país. ¿Cuánto tenés? Tengo 100, ya yo te voy a dar 50, tomás, pero seguí. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que privados y estados se unan y obviamente que sea un efecto que contagie a toda la sociedad y a todos los agentes económicos, ¿no? Que se genere una confianza real, pero a este paso la verdad que es una utopía más que tenemos como en muchos otros periodos de nuestra vida de Estado, ¿no? Eso, querido Andrés. Gracias, Jorge. Muy acertado el tema que decís, la rapidez en el financiamiento, el tema de medidas que ya sean de rescate, el tema de alivio fiscal, pero tiene que ser algo muy importante. Ya Jorge nos propuso acá el tema de la creación de un consejo de profesionales de emergencia, que el gobierno se abra a poder ayudar a poder escuchar, más bien, escuchar a los profesionales en las diferentes áreas, porque eso es lo que quieren los colegiados, la institucionalidad, no quiere el bienestar del país. Es por eso que estamos acá todos, para tratar de buscar soluciones a esta crisis, ¿no? Entonces, es momento que el gobierno pueda escuchar. Hubo un problema, ustedes lo vieron en la prensa, que se sintieron relegados en muchas instituciones ya de años por este comité científico de 8 personas, siendo que tuviera que haber comités científicos involucrados de casi 2.000, 3.000 personas. En otros países, los primeros en preguntarle son al Colegio de Economistas, es al Colegio de Psicólogos, que está acá la doctora Senta, viene a ser el Colegio de Comunicadores, está Erwin, está el Colegio de Abogados, que soy parte, Camilo, Colegio de Politólogos, Luca, también de parte de los colegios de abogados. Hay la institucionalidad de personas que vienen desde años promoviendo, ¿no? Promoviendo esto que es el estudio, las soluciones, el tema acertado. Las mismas Naciones Unidas hablan de 162 países con diferentes equipos profesionales que vienen a brindar estas soluciones, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy importante. Quiero dar la palabra a Camilo para que toquemos ya el quinto punto.
Bueno, el quinto punto habla de una cohesión social y una inversión en sistemas de resistencia y respuesta dirigida por las comunidades. En este contexto político en el que nos encontramos hoy día, en el que el gobierno tiene una poca legitimidad y una poquísima representación parlamentaria, desde su experiencia, doctora, ¿cómo ve este tema? ¿Va a ayudarle al gobierno estas dos dificultades que tiene políticamente hoy en día? Bueno, es una situación muy especial, pues, la que estamos viviendo, ¿no? Yo le llamo que es un gobierno bicéfalo. Por un lado está el Ejecutivo, que es un gobierno transitorio conformado no por el voto del pueblo, sino en la emergencia de una situación de protestas ciudadanas que terminaron haciendo que Evo Morales renuncie después de un fraude monumental, y que este gobierno tiene un parlamento que es fruto del gobierno depuesto, digamos, ¿no? El gobierno que tuvo que salir, renunciar, justamente porque el pueblo ya lo exigió, por exigencia del pueblo. Entonces, estas dos instancias están funcionando, pero de una manera pues muy especial, ¿no? Muy sui generis y muy contraproducente para el país, no positiva. Digamos, hubo un pacto social, pero ese pacto social hubiera sido mucho más efectivo si hubiera tenido una continuidad en un gobierno que se quede de transición, que cumpla los fines para los cuales fue nombrado y que por lo tanto no tenía ningún tipo de necesidades mayores de pactar con ese parlamento que queda como un residuo de un régimen que ya no representa las aspiraciones de este pueblo, ni el modelo económico, ni el modelo político que nuestro pueblo quiere seguir, el camino que está en realidad definiendo y que lo ha tenido que hacer con mucho sacrificio y en medio de una situación de protesta, porque por las urnas no nos los permitieron, no porque no hubiéramos podido, sino por toda la manera en que el gobierno se había entronizado y que tenía ya el fraude, donde en realidad el voto ciudadano quedaba deslegitimizado, ¿no es verdad? Entonces, no hay legitimidad, pues, mucho menos en la medida en que la presidenta transitoria se declara candidata, porque definitivamente entra ya una lid electoral muy improvisada, donde genera un espacio de mayores dificultades para poder seguir este camino de tránsito, que tendría que haber sido de tránsito, ¿no es verdad? En esta situación la amenaza de problemas sociales es permanente, lógicamente, ¿no? O sea, está siempre la situación en vilo, incluso el gobierno de transición yo lo veo que lo utiliza, ¿no? Que utiliza como para excusarse de muchas cosas cuando no tendría que ser así, porque es un camino que ellos mismos también nos lo han complicado mucho mayor en la medida en que plantearon un escenario donde hay un ejecutivo que además es candidato. Entonces, creo que la situación es difícil, es complicada, pero que no es algo que no se pueda de alguna manera resolver, digamos, con la voluntad del pueblo y con la concurrencia de las fuerzas vivas que hay en la sociedad en este momento. Sin embargo, algo que realmente preocupa en este momento es el hecho de que este gobierno de transición, que está más empeñado en su candidatura, en llegar, digamos, al ciclo eleccionario, no está tomando las medidas adecuadas en el plano
de encarar la pandemia, de encarar la crisis económica, de tomar en realidad, como diríamos, el toro por las astas, porque por alguna razón es que hasta el momento no encontramos una respuesta ni un plan para poder tener alguna certeza y un camino ya de salida de este momento coyunturalmente difícil y complicado. No sé si me están escuchando. ¿Se cortó? ¿Hola? Aló, doctora. Aló, sí, sí, doctora. Sí, la estamos escuchando. Ah, ya, porque sentí como que se hubiera cortado el audio. Bueno, la dificultad está en que si no tenemos un proyecto país para el momento, para allá, si no generamos los lineamientos, si no hay una convocatoria de parte del gobierno para que todos los sectores de alguna manera contribuyan y se haga ese pacto social que se debe hacer, porque coincido que no se van a poder tomar medidas de fondo, que son las que se necesitan, no parches ni coyunturales, sino es que llegamos realmente a un pacto social. Ahora, por ejemplo, estamos escuchando convocatorias de la COP como si estuvieran viviendo el cotidiano del año 2016, digamos, ¿no? No se enteraron que hay pandemia, no está pasando nada, y ellos están planteando aumento salarial en un momento donde ni siquiera el salario que está estipulado hasta el momento se puede garantizar, porque aquí nadie es mago. O sea, los empresarios pueden tener toda la voluntad del mundo, el gobierno puede hasta coaccionar a los empresarios, pero si sus empresas no tienen resultados económicos, quedan desactivadas, no tienen incentivos, no se busca la manera de que produzcan o que se les den las herramientas necesarias para reactivar la producción, así quieran o vayan a la cárcel, no van a poder pagar salario. Yo veo realmente, estábamos hablando de un 80, 75, 80, 90, hasta 90% de informales en el país. Dadas las situaciones como están ahora, ¿quiénes son los que dan el empleo formal? En parte, la estructura del gobierno gubernamental, que, como decía hace un momento Camilo, es una estructura pesada, grande, anticuada, nada moderna, y que en realidad ya más es un lastre, de alguna manera, que tiene que reformarse, que tiene que sufrir una reforma también, pero el empleo lo da el Estado y los empresarios, el empresariado, y las microempresas, emprendedores, etc. Si el empresariado y los microempresarios quedan desactivados, sin poder generar, sin que se puedan generar las medidas de incentivos, imposible que paguen salario. Fíjense que ni siquiera la primera etapa que se ha propuesto se puede cubrir. ¿Por qué? Por motivos reales, ni siquiera se pueden sacar esos créditos. O sea, ya estamos extemporáneos, porque ya llega el momento de pagar el salario y ni siquiera están dadas las condiciones para que se puedan adquirir esos préstamos por una serie de trabas burocráticas, de acciones que no han sido realizadas, de retrasos del aparato estatal, etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad de informales va a crecer. Vamos a terminar todos siendo informales a este paso. O sea, el futuro que se ve no es porque uno quiera ser catastrófico, pero el futuro que podemos avisorar desde este portal en el que estamos ahorita, de 40 días de cuarentena en los que se debió trabajar todo esto, en realidad sabíamos que el coronavirus venía, que la pandemia estaba llegando. Se debió trabajar desde el inicio del gobierno en cómo se enfrentaría el momento de llegar, como pudieron hacer otros países. Yo vi, por ejemplo, el presidente de Panamá que subió, él fue electo y subió, no estoy muy segura, pero casi al mismo tiempo
que el Ejecutivo Transitorio aquí en Bolivia, pero él comentaba que desde el primer día que asumió su función presidencial, estuvo ya tomando acciones, medidas y haciendo planes, tanto a nivel de salud como a nivel económico, para cómo iba a enfrentarse con esta catástrofe. Bueno, acá nos tocó totalmente improvisados, desguarecidos, y encima ni siquiera en la etapa de la pandemia se ve que se hubieran generado las acciones necesarias como para que podamos encaminar el plan que es imprescindible. O sea, con parches no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Yo quiero centrarme sobre todo en este punto. O sea, la preocupación creo que tenemos todos es que estamos sin un camino, sin un norte. No tenemos en realidad un programa, un proyecto, no tenemos una planificación para decir cómo es que vamos a poder dar continuidad a nuestra vida laboral y dinamizar de nuevo la economía del pueblo boliviano. Entonces, es un estado de alerta, ¿no? Y yo no sé cómo la gente todavía está muy tranquila. Y encima, acciones como las de la COP, por ejemplo, porque no ha habido un diálogo, porque no hay la posibilidad de sentarse y de que ya no vengan a hacer planteamientos que son hasta ofensivos para Bolivia en este momento, porque yo puedo decir, incluso no me molesta adjetivar en este sentido, es abusivo decir que se pide un aumento salarial en un momento donde hay tanta carencia, tanta necesidad y tanta incertidumbre con respecto al futuro, ¿no? Entonces, pero es porque no hay una directriz y no hay una línea que se avisore. Entonces, cada uno, el caos social justamente se puede sembrar, más que todo por eso, porque cada uno la va a tomar la situación por donde quiere. Y entonces empieza la anarquía. Cada uno hablando desde su necesidad exclusiva, sin pensar en realidad en el todo, en el proyecto de los bolivianos en su conjunto, y acá podemos terminar en una situación muy compleja, ¿no? Si es que no damos paso a ese diálogo en aras de un planteamiento de fondo para poder enfrentar esta crisis. Muy importante, doctora, lo que usted nos dice, ¿no? No hay un proyecto país en el momento. Entonces va a ser muy difícil implementar estas acciones que las Naciones Unidas, este protocolo muy acertado que da para diferentes países. Peor aún, va a haber mucho mayor dificultad en Bolivia, ya que el gobierno actual, el Ejecutivo, es rival político del partido predominante en el Congreso. Entonces, ahí cómo vamos a ponernos de acuerdo con esta rivalidad existente. Se necesita ya, como dice la doctora, un pacto social. En su momento, el licenciado Jorge Acamine, que está acá, también propusieron el tema de un pacto político, donde nos sentemos todos los actores de la sociedad y digamos muy bien, definamos un proyecto país y lo que se va a hacer. El tema de la COP pidiendo un incremento salarial, eso es una mala costumbre que viene desde hace 14 años, donde se le quiere dar siempre un premio a un trabajador como una política electoral. Esto pasa actualmente, no quiere decir que se ha quedado de lejos. El primer día de la cuarentena, lo primero que sale es el ministro de Trabajo diciendo que no se puede votar a nadie. Sin embargo, han pasado 40 días donde las empresas no han generado un solo ingreso. Ahora dicen, sale un programa de plan de empleo donde dice, sí, le vamos a dar para que paguen el salario, pero solo a las empresas que tienen AFP, siendo que en Bolivia el 90% son empresas informales que no tienen AFP. Entonces estamos tomando las mismas políticas que más da lugar a una política de índole electoral que a una política que analice la realidad en la que vive Bolivia. Ya es hora de un proyecto país, ya es hora que dejemos de lado las viejas costumbres de antes,
de querer hacer, imponer políticas sobre realidades imaginarias, ¿no? Sobre no realidades de país, digamos, de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, lo vemos muy difícil, lo vemos muy complicado el tema de implementar este protocolo. Hay que romper muchas barreras, hay que hacer mucho trabajo en conjunto, hay que escuchar. Yo lo veo que todos coincidimos en eso, ¿no? En el tema de escuchar, de ver la realidad. Bueno, entonces los invito a todos, como dijo la doctora Senta, el licenciado Bazán, el licenciado Jorge Camino. El licenciado Jorge Camino ya han hecho las cartas de representación al gobierno. Hay que seguir insistiendo en estas acciones, hay que seguir insistiendo y que la sociedad, ¿no?, que nos está escuchando hoy en el momento, organizarse y pedir acciones reales, ¿no? Acciones reales en beneficio de todos. Para ir finalizando, quiero dar la palabra para sus conclusiones con el licenciado Erwin. Ahora sí, habilitando el micrófono. Gracias, Andrés. Sí, ya estamos. Efectivamente se nos vienen tiempos muy complejos por esta relación que existe entre lo económico, lo social y lo político, ¿no? Y este trípode definitivamente se va a complejizar cada vez más, porque cuando tenés un trípode en el ámbito, digamos, de la estabilidad, y esa palabra no es casual, vamos a tener una inestabilidad económica que ustedes saben, ya teníamos, ya peligraba la estabilidad económica de este país, por ser generoso, digamos, con el análisis. Ustedes saben todo lo crítico que yo soy a la gestión ideológica, económica, etcétera, del movimiento al socialismo, de todo lo que hemos vivido. Pero si ya teníamos un escenario complejo para la estabilidad económica del país, lo vamos a tener aún más con el impacto del COVID. Es decir, se agrava. Vamos a estar ante un escenario de crisis, de profunda inestabilidad. Y cuando tienes un escenario de inestabilidad en lo económico, por supuesto que vas a tener un escenario de inestabilidad también en lo social. Y esto es complejo porque vamos a tener, ojalá no lleguemos a la anarquía, pero vamos a tener conflictos sociales muy profundos. El primero de ellos, el que señalaba Senta, coincido con el adjetivo calificativo que empleó, es hasta abusivo, ¿no es cierto?, que la Central Obrera Boliviana, al mero estilo sindical, político, porque eso es lo que hace, pues simple y llanamente crea que se deben subir los sueldos porque se deben subir los sueldos. Evidentemente, este no es el país que quisiéramos, pero tampoco los gobernantes son los que quisiéramos, pero tampoco son magos, tampoco vienen con una varita mágica. En eso creo que hay que tener un mínimo de objetividad, ¿no es cierto? En ese sentido, esta crisis de lo económico se va a pasar a lo social y vamos a tener evidentemente un efecto perverso producto de la economía. Vamos a tener no solo desaceleración económica, vamos a llegar a un nivel de recesión económica. Y esto es terrible, evidentemente, para el conjunto de los bolivianos. Algo que ha revelado esta crisis del COVID y producto de las medidas del gobierno, es que habíamos tenido nomás 1.600.000 personas en pobreza, altamente vulnerables, ¿no? En pobreza extrema. Esto es terrible para un país que solo tiene 10 punto algo millones de habitantes. Entonces, no había sido la historia que nos contó el movimiento al socialismo, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad. Y esto nos hace despertar a dos situaciones que van muy unidas, a la necesidad de una ética común, y esto tiene que ver con lo que decía Senta hace un momento en relación a este pedido de la COT. Cuando hablamos de una ética común, estamos hablando de que no solo le tenemos que pedir ética a la clase gobernante y a los políticos, que por supuesto se las tenemos que pedir en primer lugar porque para bien o para mal, nuestra suerte está en manos de las decisiones que toman los políticos. Digo, nuestra suerte, la de todos los bolivianos. Tenemos que tener una ética común. Porque si bien decía yo hace un rato, y creo que hemos coincidido en eso, todos dependemos de todos. Y nos hemos dado cuenta en esta crisis del coronavirus, realmente. Es necesario que podamos tendernos una mano entre todos. Esto significa también revalorizar el sentido de la ética, una ética común, que entendamos que el empresario es importante,
que el cuentapropista es importante, que la persona que vende refrescos en la esquina es importante, que el grande empresario es importante, que lo que hace el gobierno para tenderle una mano al empresariado es también importante. Es decir, esto es necesario, una ética común para enfrentar la crisis que se nos viene en el país, porque se nos vienen tiempos duros. Este es un primer elemento, el de la ética común. El segundo elemento que quiero llamar a su atención es la necesidad de este pacto social, acuerdo nacional. Está recibiendo diferentes nombres, pero creo que estamos llegando a un consenso, a la necesidad de enfrentar el futuro desde un acuerdo nacional, desde un pacto nacional. Alguien por ahí se animó a decir que había que hacer un acuerdo político nacional. Habrá que estudiar, pero lo que está claro es que tienen que intervenir la mayor cantidad de sectores posibles, de fuerzas vivas de la sociedad boliviana, para que no nos vamos al precipicio. Yo por lo menos he llegado a la conclusión de que estamos en un momento de esos momentos fundantes de todos los países. No porque la historia comience ahora, sino porque hemos llegado al precipicio y no nos podemos dar el lujo de tomar malas decisiones. Señores de la clase política, no nos podemos dar el lujo de tomar decisiones desde el cálculo. Estamos en un momento decisivo de la historia nacional. Hay que tener memoria, por supuesto, y hemos tenido muchos momentos decisivos en la historia boliviana. Este es uno de ellos, decisivo, fundante como ningún otro, crítico. Estamos en el precipicio, hay que tomar buenas decisiones, no desde el cálculo. Es el momento de ser generosos para incluir en este diálogo nacional, en este pacto nacional, en este acuerdo nacional, con todos los sectores de la economía, de la sociedad civil, con todas las fuerzas vivas de nuestro amado país. Este es el momento, querido André, y con esto cierro, deseándole buenas noches a todos. Muchas gracias, estimado Eren, muchas gracias. Muy cierto, un pacto social, una ética común, muy válido y es lo que necesitamos. Mi querido Jorge, quería darte la palabra para ir concluyendo. Querido Andrés, la verdad que el tema de poder jalar todos hacia el mismo lado es importante. Necesitamos que se den señales claras y contundentes de poder llevar a buen término esta dura etapa que estamos viviendo como país. Es complejo, es complicado. Hablábamos de que había crisis en salud, había crisis en economía, y creo que es un punto muy importante y que qué bueno que se esté debatiendo la crisis política que existe, ¿no? Entonces, eso no hay que descartarlo, y obviamente que todo esto, ¿no?, abre un nuevo frente que Dios quiera que sepan manejarlo o podamos controlarlo entre toda la sociedad en sí, que es una crisis social. Es evidente que vamos a entrar en este cuadro también. Como decía la doctora Senta, no queremos ser pesimistas, pero tampoco tenemos que taparnos los ojos. Son situaciones que se tienen que prever, y obviamente que entrar en esta crisis de la forma que lo hicimos, yo creo que nos está preparando en un análisis y en poder entender la realidad tal como debe ser, no como nos las contaban, ¿no? O nos las contaron. Entonces, yo creo que hay que seguir aportando, hay que seguir generando discusión, y obviamente que tenemos que buscar las mejores soluciones que estén al alcance de todos, ¿no? Para que sobrepasemos de una buena forma esta situación que si te das cuenta, creo que estamos en la introducción todavía. Estamos en la introducción y falta lo más interesante, diría un colega economista. Falta lo más interesante, ¿no?, que es el desarrollo de toda esta crisis que se plantea. Yo, por si acaso, nunca hablo de crisis, pero ante la eventualidad y ante la tendencia que no se puede parar, podemos hablar obviamente de ya topar o entrar, digamos, en lo que son los decrecimientos o crecimientos negativos, si quieren verlo así como lo planteaba Erwin. Es una realidad. Si nosotros salimos de esta cuarentena, que es hasta el 30,
¿no? Posiblemente podríamos pensar en un escenario con algún crecimiento mínimo, menos del 1%, si querés verlo así. Pero al ver que esto se va a continuar, yo creo que se va a continuar y que va a haber una salida escalonada, prácticamente el escenario de algún tipo de crecimiento se estaría esfumando. Y ahora lo que hay que pensar en decrecer lo menos posible. Ese es el reto que tendría los gobernantes, ¿no? En este momento, o los que toquen en la continuidad de este año, de esta gestión. Solamente eso, y decir que tenemos que trabajar y poner toda nuestra parte, y yo creo que eso es lo que tiene la gente en la mente, más allá de que te reglamenten que no puedes votar, más allá que te reglamenten que te van a sancionar, que te van a hacer de todo, que te van a meter para eso, más allá de todo eso, yo creo que la conciencia del ser humano y del boliviano en este caso es de apoyar, y eso es lo que tenemos que trabajar en poder llevar ese conjunto de buenas vibras para continuar y salir de esta desagradable situación que estamos por vivir, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Erwin, doctora Senta, Camilo, Luca. Les agradecemos su participación. Siempre es bueno escuchar personas que quieren salir para adelante, que quieren lo mejor para el país, que quieren lo mejor para su ciudadano, para su vecino. Y bueno, invitarlos al próximo programa a seguir trabajando por este país. Andrés, doctora, ¿sí? Mínimamente, solo quiero un cierre, por favor. Claro, breve. Yo quiero plantear como cierre que para salir de este momento altamente crítico, se necesita la voluntad de varios actores sociales y políticos a nivel nacional. Por un lado, del gobierno actual, que defina su posición, si va a seguir dentro de un marco populista, si le va a dar continuidad al populismo que nos generó todos los problemas que tenemos actualmente, o va a tomar una hoja de ruta diferente, tal como dice la ONU, que plantea en este documento interesante que hemos debatido hoy día, y ellos en el inicio dicen que los gobiernos deben estar conscientes que no hay vuelta a la antigua normalidad, a la aparente normalidad, de lo que fue antes de la cuarentena y antes del COVID. Los gobiernos van a tener que actuar para crear una nueva economía, más empleos y en realidad generar un proceso y un proyecto de país diferente, considerando los daños que ha sufrido la humanidad y su país, cada uno en particular, con esta pandemia, que es una realidad ineludible. Entonces no podemos seguir en las mismas rieles. Tenemos que en realidad crear otro proyecto, y eso es ineludible. Caso contrario, sería como condenar cada gobernante a sus pueblos a que mueran en la indefensión y en la falta de asistencia. Asistir a un pueblo no es solo darle canastas, no es solo darle lo coyuntural para realmente que paliar el hambre de la mayor urgencia, sino es darle las herramientas necesarias para que puedan reactivar de nuevo todo su proyecto de vida. Entonces, aquí vamos a ver de qué manera está hecho el gobierno. Por el otro lado, otro sector que tiene que interpelarse a sí mismo es el sector empresarial. Y con ello, con los empresarios, grandes, medianos, emprendedores, microempresarios, tenemos que ver también qué fuerza representan en nuestro país. ¿La fuerza de la inercia o la fuerza del cambio necesario para hacer de este país un país que supere esta adversidad y que sea un país que construya su destino de mejor manera? Vamos a ver también, porque los empresarios también han sido en el anterior régimen un factor decisivo de que hayan excesos
de que en realidad no se respeten ciertos derechos también de la gente que es emprendedora, no solamente de la gente que es trabajadora. Y por el otro lado tenemos a los trabajadores que tienen que también mostrarnos, realmente tienen lectura de este país, tienen una lectura de todos los actores políticos, sociales y de todos los componentes humanos de los que está hecho su país y que requiere como una gran familia, que todos sean tomados en cuenta para que juntos podamos construir este país, o son egoístas, o son personas que están totalmente extraviados de la realidad, o solamente para generar disrupciones. Entonces, aquí nos vamos a conocer, pues nos vamos a desenmascararnos, ¿verdad? Creo yo, y el sector profesional, porque también el sector profesional es un sector importante, que en su medida ha estado haciendo sus contribuciones, pero creo que también este es un momento decisivo. Entonces yo convoco a todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad. Este es un momento crítico de cómo nos juguemos en las horas. Es como cuando una persona tiene un derrame cerebral, los médicos conocen muy bien, o un accidente vascular, las 48, 72 horas son fundamentales. ¿Cómo juguemos nosotros ese periodo de recuperación? Si tomamos las medidas adecuadas, si somos responsables, si somos honestos, si cada uno, como decía Erwin, tiene la capacidad también de dar, de pensar en el conjunto, o somos tremendamente egoístas, todo eso va a jugar para que podamos construir un proyecto país y podamos llegar a las alianzas necesarias entre todos los sectores que conformamos este país para poder sacarlo adelante. Entonces, creo que la pelota está en la cancha de cada uno, ¿no? Cada uno tiene que jugar con experticia y con responsabilidad el juego que corresponde para bien de todos. Así es, doctora. Aquí se van a ver, como usted dice, todos los actores es necesario que empujemos para un solo lado, que nos pongamos de acuerdo, pero también que tengamos el apoyo importantísimo y fundamental del gobierno para salir de esta crisis. Les quiero agradecer a todos por su participación, que tengan muy buenas noches y bueno, será hasta la próxima. Le agradezco. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.